Bienvenidos amigos a un episodio más de su podcast de confianza entre coyotes y peyotes. El día de hoy, como ya se nos va a hacer costumbre, me acompaña mi compañero Marcus Fraga. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos un invitado también de lujo, como los que hemos tenido últimamente. Está con nosotros Joner. Joner, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es... gracias. Mi nombre es Jonathan Betancourt. Me gusta más que me digan Joner. Me conocen como Joner. Tengo 12 años tatuando. Soy originario de aquí, de San Luis Potosí. Ok. Pues ahora sí que estoy aquí en casi donde empecé, aquí con Mara. Con Mara Carranza, maestro. Bien, entonces, un saludo al Mara que anda aquí también con nosotros. ¿Y qué onda, Joner? Entonces, dices que empezaste aquí. ¿Cómo fue que empezaste o cómo fue tu acercamiento hacia el mundo del tatuaje? Pues de principio a mí me tocó casi como la historia de todos los tatuadores. Fue con la bandita, pues ya sabes, ¿cómo le diré? El de la bandita, el que tiene el don, ¿no? El que dibuja. El que siempre es el que dibuja. Tú dibujas bonito y tatúanos. Deberías de tatuar, ¿no? Sí, nunca falta el que se le ocurre la idea. ¿Y si me tatúas? Y yo, pues, no sé, pero vamos a darle, ¿no? Un día llegó con una máquina para tatuar hechiza y pues a rayarlo, ya sabes, todo chueco, todo sucedió mal, todo sin guantes y todo pues improvisado. Simón, no, pues yo creo que es una parte de la que mucha gente comparte, valga un poquito la redundancia, de ese inicio. ¿Y en dónde empezaste? ¿En tu casa? ¿En casa de unos amigos? ¿Cómo fue? Empecé en Querétaro. Me había quedado sin empleo y me ofrecieron un empleo ahí como pues de pintor. Yo ni sabía pintar, así de brocha gorda, pues, ¿no? Ok. Me fui con mi hermano y estábamos parecía como la cárcel, ¿no? Así como en un cuarto más o menos como el tamaño de dormíamos como unas 30 o 40 personas. Fue en Querétaro, ahí. Entonces ahí tenía bastante piel donde practicar. Me tocó una historia chida porque parecía como si estuviéramos en la cárcel. Te formabas para comer, para bañarte y todo, ¿no? Y teníamos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche trabajando. Entonces de las 8 en adelante era pues hacer ocio, ¿no? Y entre ellos pues era tatúame, Joner, tatúame. Y ahí estaba el Joner tatuando a todo mundo. ¿Cobrabas? No cobraba, era más bien así como ponme el desayuno, cómprame una coca, algo así. Cobrabas, entre comillas. Se puede decir algo así. Pero se acercan a ti porque dices que tú eres como el que dibuja, ¿no? Entonces de la bandita. Ya había como algo atrás, ya te habías acercado en sí al dibujo. ¿De qué manera? Sí, yo creo que empecé, bueno, mi familia es de pintores, pues artistas, pues, ¿no? Ya dibujaba, me involucré un poquito en el graffiti, pero a mí siempre me ha llamado más la atención cobrar. Entonces yo cobraba por hacerlo. Entonces yo no era como otros grandes artistas de aquí, Sekir, Dark, Jover, esos grafiteros. Yo era más pintar para las pandillas, ¿no? Y les pintaba la placa de su banda y ese rollo y les cobraba. Entonces no estuve tan involucrado en el graffiti como tal, más bien era se podría decir como muralista para pandillas o algo así, ¿no? Fue así como un poco como la formación artística como empírica, ¿sí? Más adelante, pues, dejé un tiempo muy grande sin dibujar, sin nada, hasta que tuve el acercamiento con el tatuaje que me volvió a regresar a lo artístico, a ese rollo. Entonces, ¿consideras que una base principal en tu carrera fue el graffiti? ¿O realmente solamente fue un escalón como para empezar a hacer algo mejor, ¿no? Que es en este caso. Creo que fue un escalón porque la base principal fue la familia, porque yo estaba como envuelto. Mi papá era pintor de algunas revistas de bolsillo que son muy conocidas del año de los 80s, 90s, que son como el Libro Vaquero, Policiaco, así soy que de todas esas revistas. Entonces en mi casa estaba así inundado de cuadros de mi papá. Entonces ahí estaba como las bases, el tratar de replicar o llegar al nivel de mi papá. Y ya el graffiti fue como conseguir más dinero, ¿no? Para poder andar ahí.
Igual hasta, sí, ¿no? Ese brinco, ya tienes ese legado. Y es eso, ¿no? Estás viendo las pinturas, estás viendo los dibujos, te empiezas a acercar, te empieza a interesar, pero tal vez ya tu generación o tu edad, ahora me acerco, pero por el lado del muralismo, pandillas, de graffiti, y una cosa te lleva a otra. Pero qué chido, porque estás siguiendo un legado artístico, si lo ves así. Tu papá tal vez no tatuaba, pero te inculcó esa base que podemos ver en tu trabajo. Está bien cimentada, eso está bien perrón. Sí, estuvo chido porque pues viene así, ¿no? Y luego la presión familiar también un poquito, porque si tu papá pintaba, pues tú también puedes, ¿no? Y lo puedes hacer bien. Y las comparaciones de tu papá no tenía esto, no tenía lo otro y lo hacía, ¿no? Y eso te hace todavía más presión a querer hacerlo bien. Como que te pica un poquito el orgullo, ¿no? De decir, tengo que sacar un poquito la casta, ¿no? La herencia familiar del talento, ¿no? ¿El talento se hereda o se adquiere? Se adquiere. Bueno, a lo largo como de mi crecimiento artístico, me he dado cuenta que hay personas que tienen el don. Estoy un poquito en contra de decir como el don. Para mí es más como, alguna vez leí que es un tipo de inteligencia, como inteligencia como proporcional, porque he conocido personas que son como natas, pueden ver un color y reproducirlo tal cual. Y hay personas en las que yo me incluyo, en los que tenemos que estudiar el color y saber las bases de dónde viene y por qué. Sí, entonces claro. creo que sí se puede heredar, pero más constancia, ¿no? Sí, pero si no lo puedes heredar, pero si alguien no te instruye un poco, ahí se va a quedar estancado, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque tengas como esa inteligencia, ese don, tienes que basarte en algunas como referencias artísticas o visuales para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos al tiempo de los cavernícolas, ellos no tenían una referencia, ¿no? Y lo que hacían era, pues ahora sí que son las bases de la pintura, esas pinturas rupestres. No había un antes, no sabían cómo hacerlo, apenas lo iban a desarrollar. Pues, tenían el don, pero no tenían como el conocimiento, pues. Sí, claro. Entonces creo que es más importante adquirirlo y que traerlo. Hay un dicho, ¿no? Que dice que constancia mata talento, ¿no? Y si realmente no estás haciendo las cosas constantemente, por más de que tengas el talento y no lo desarrollas, jamás vas a lograr algo sorprendente, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí me pasó bastante aquí en San Luis. Pues regresando un poquito a cómo empecé, me quise involucrar un poquito más en el tatuaje. Sin querer empezaron los programas esos famosos, ¿no? Ya sabes, Miami y todo el rollo. Y me impresionaba a mí ver sus paletas de colores así súper hermosas en televisión. Y yo, no, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Tuve que juntar dinero para conseguir una máquina, para saber qué rollo. Había una convención en un salón aquí cerca que se llamaba Casino Stick. Y me acerqué para ver qué rollo. Y pues entré. Conocí muchos artistas, entre ellos pues veía que tenían en ese entonces como ponían sus dibujos colgados y yo creía en ese entonces, yo puedo dibujar mejor, entonces puedo tatuar mejor que ellos. Si ellos dibujan así y se atreven a tatuar, yo lo puedo hacer, ¿no? Y me atreví a comprar mi máquina y me di cuenta que no era tan fácil. O sea, como que los estaba subestimando, porque cuando yo dije, lo voy a decir pues así como que me la pela, ¿no? Y cuando ya lo hice, intenté llegar al tatuaje, no estuvo tan fácil. Tan pelada, ¿no? No es tan pelada. Para empezar, te llega la máquina, ¿no? Nunca te has acercado a nadie y... ¡Ta madre! ¿Cómo se arma esto? ¿Sí? ¿Y ahora? Entonces, primero tuve que acercarme a un estudio que fue con... Pues ahora sí que se puede decir como mi maestro de utensilio, porque me dijo cómo utilizar el material, ¿no? Que es Nahual, de DTF, de aquí de San Luis. Y él me enseñó, ¿no? Como así se arma, así se utiliza el stencil y esto y lo otro. Pero él me decía, yo me iba a mi casa y lo hacía. Después seguía un poco inconforme porque todavía no sucedía, ¿no? O sea, no quedaban como los de la tele. Rollo, pues esos vatos qué nivel traen, ¿no? Y pues yo no sabía cómo le hacían para que quedaran tan bonitas las capas. Me fijaba en detalles tan tontos como que se veía bien bonita la capa llena de tinta, ¿no? Entonces Nahual me presentó a Mara Carranza, mi maestro, él sí es mi máster, porque él ya fue más como
bueno, ya usas las máquinas, ¿verdad? Ahora vamos a enseñarte la parte artística. El proceso. Una frase que me acuerdo desde siempre, si ya lo vas a hacer, hazlo bien, que siempre me decías, si ya lo vas a hacer, hazle bien y date tu tiempo. Entonces, creo que desde ahí que aprendas no solamente es aprender cómo utilizar un material o hacer las cosas, ¿no? También aprender ideales. Aprendí como Mara es bien competitivo, bastante competitivo consigo mismo, con las demás personas. Entonces, yo nunca había sido una persona competitiva y él me inculcó como vamos a competir o haz esto para competir y como que me fui inculcando eso, que la competencia te ayuda como un poquito a acelerar el proceso. A despegar, ¿no? También. A crecer y a acompañarte, ¿no? Hay un ejercicio que cuando a veces yo daba como seminarios, le decía a la bandita que si yo les diera una estampita y la pusiéramos, te pusiera a ti a brincar, ¿no? Y que la pegaras lo más alto posible, eres el más alto de nosotros, la vas a pegar muy alto y pusiéramos al más chaparrito, va a saltar, les vamos a dar un primer intento, no va a llegar a donde tú estás, ¿no? Van a llegar tú aquí y tal vez tú más abajo, ¿no? Y les voy a dar un segundo intento, pero el más chaparrito te va a querer alcanzar. Y va a intentar, no te va a alcanzar, pero se va a superar a sí mismo. Para eso sirve la competencia, no para llegar a donde tú estás, sino para ser un poquito como más de lo que yo mismo soy. Esforzarse, ¿no? Esforzarse uno mismo y poder lograr lo que antes... Si antes decías, me parece pelada, y ahorita ya con más técnica y con más base, lo puedes superar. Si sigues con ese entrenamiento o esa práctica, obviamente que lo vas a superar, ¿no? Claro. Son esos brinquitos que das, ¿no? Sí, es como... luego leí que es se llama la ley de la ventaja. O sea, si ya viste, ¿no? Hoy competimos nosotros y ya me ganaron todos, ¿no? Pero ya vi que a lo mejor Mara o Marcus estudiaron. Pues yo digo, pues yo también, ¿no? O sea, la competencia no nada más se queda ahí. Se va, te la llevas. Y la ley de la ventaja dice, no, pues con tantito que sepas más que los demás, vas a lograr hacer mucho más. Sí, ¿no? Lograr esas ventajas, ¿no? A lo mejor tienes puntos débiles, tienes puntos fuertes y lo que hay que hacer es pues, subir de nivel cada cosa, ¿no? Para poder llegar a un mejor resultado, que es tu entrega, ¿no? Tu producto. Vamos a decir, pues, Marcus, dibuja Boga, como quieras. Dibuja 2 horas al día, pues yo voy a dibujar 3. Sí, ¿no? Es la ley de la ventaja, es lo que, como una competencia sana, que casi nunca es sana, ¿verdad? Pero porque sí llega como a lastimarte el ego, pero te ayuda, ¿no? Intentar no ser como tú, más bien ser mejor que yo mismo, pero con referencia a Marco. Sí, no, es que al final de cuentas tu primer competidor o tu primera competencia es tu yo de ayer, ¿no? Ajá. O sea, si te quedas estancado en lo mismo que estás haciendo diario, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Si te esfuerzas por hacerlo mejor, obviamente viendo referencias de alguien más, te va a hacer generar mejor nivel, ¿no? Y eso está chido. Yo me quedé con una duda. Ya regresando como un poquito al tema anterior de tu familia, tu papá, tienes esa referencia de tu papá. ¿Qué onda cuando empiezas a tatuar? ¿Cómo lo toman en tu casa? Así como de, sí, tienes talento, pero ¿por qué tatuaje? ¿O si te lo aceptaron perrón? Al principio no fue tan aceptado, pues con mi papá pues no tuve problema porque él había fallecido, ¿no? Entonces, más bien lo tomaban como... Cuando yo empecé a dibujar era como, no sé, más bien la sociedad del dibujo lo ve como algo para los niños. Ay, qué bonito dibuja, ¿no? Y ya. Pero cuando ya empiezas, por ejemplo, la secundaria, quieren que te olvides de eso y que tomes algo como productivo para la sociedad, ¿no? Sí, entonces claro. Quieren que te olvides totalmente del dibujo. Entonces mi familia como que ya era como, sí, ya sabemos que dibujas bonito, deja de hacerlo. Ya crece. Sí, crece. Ajá. Y ponte a estudiar. Y yo era terco, ¿no? Dibujar en las libretas, aquí y allá. Y pues de repente un día llego tatuado por X y Y, todavía no sabía que iba a tatuar, ¿no? Y pues sí fue como molesto para mi mamá. Más porque me lo vio como 2 meses después. Sí, un día se me olvidó, ¿no? Ya sabes que te sales de bañar y el tatuaje. Y después me entró un poquito en el tatuaje. Para esto yo ya tenía una hija y era como de, no entiendes, o sea, ya tienes una hija, métetelo en la cabeza, ponte a trabajar. Y yo, pues, que yo quiero esto, ¿no? Y trabajaba, pero en la noche tatuaba. Y para mí era bien importante crecer, entonces me quedaba toda la noche despierto para dibujar, para poder tatuar. Y el trabajo era totalmente para sacar dinero para esto.
cuando se me da la oportunidad, les contaba que Nahual me presenta a Mara. Mara me da la oportunidad de trabajar con él, empezando con cosas muy pequeñas. Y yo, en cuanto a aprender, soy muy como metódico. Sí. Me gusta aprender desde bien abajo. O sea, lo que sea, lo voy a aprender desde bien abajo. Entonces sí me dijo, a ver, vas a empezar de hacer cosas chiquitas, no te atrevas a hacer cosas más grandes. Y yo respetaba eso, ¿no? Así chiquito. Pero yo trataba de ya dibujar en grande porque yo quería hacer lo que Mara, Nahual, en aquel entonces Wirikuta hacían, que eran como las principales bases artísticas que yo tenía en cuanto al tatuaje. Cuando, volviendo de tu pregunta, cuando ya me da la oportunidad Mara y ven que empiezo a generar un poquito, porque era poquito, la verdad al principio era muy poquito lo que generaba, pues como que decían, bueno, pues ya tiene trabajo, ¿no? A ver cuándo se le pasa esto. Así como, sí. Porque aún cuando empecé, yo en las noches me iba de mesero, que era como una actividad que yo hacía muy común, tatuar de mesero. Trabajar de mesero. Sí, señor, con tu charola. Sí, tratando aquí. No, me iba viernes, sábado y domingo a trabajar muy independiente de que yo tatuaba con Mara. Porque era, ok, bueno, mi trabajo de mesero es para la niña y el tatuaje es para meterle al tatuaje. ¿Tienes alguna formación académica? Vamos a decir que no es como académica como tal, pero sí es como como diplomados. Pues sí es académico un poco. Te lo digo porque ahorita lo que comentabas, somos como mexicanos, y ojalá, y si me equivoco me corrigen, estamos educados mucho a seguir el sueño de trabajar para alguien más y de pronto generar para alguien más y que solo estés dependiendo de tu sueldo. Y ahorita lo que estás comentando es, ok, sí le estoy trabajando a alguien más, pero estoy siguiendo mi sueño, que es a final de cuentas algo que te llena o que lo traes en la sangre y que artísticamente te está generando una satisfacción. Y de pronto, si bien fue poco el ingreso, ahí va, ¿no? Ahí van las primeras piedritas del camino. Pues es que más bien desde un principio fue una formación artística, ¿no? Vamos a recordar, por decir, en tiempos de los grandes maestros, cuando antes no había escuelas como tal, como para los pintores, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Era, hijo, ¿a qué te quieres dedicar? No, pues quiero ser pintor. Bueno, pues lo llevo con el señor del taller de pintura y lo llevo y el señor lo enseñaba, ¿no? Eso era una formación académica en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, en el momento que yo me acerqué o que Mara me dejó acercarme a él, desde ahí ya fue una formación un poco académica, porque eso, bueno, para mí y para muchos tatuadores que hemos aprendido de Mara, pues Mara ya es una institución, ¿no? Una academia. Una academia andando, ¿no? Sí. Vaya, ustedes lo conocen y tiene información para hablarte todo el día hoy y mañana si quieres también, ¿no? Sí. Así es, exactamente. Sí. Okay. Oye, no, adelante. No, pues todavía hay un chorro de cosas que queremos platicar contigo, pero vamos a tomarnos un pequeño bloque y enseguida regresamos con ustedes a Entre Coyotes y Peyotes. Claro. Visiones Tattoo 444, ubicado en Reforma 1753, horarios de lunes a sábado, de 12 a 8 p.m, atendido por Mara Carranza, especialista en realismo, sin miedo y sin dolor. Estamos de vuelta con Jonathan Betancourt, Johnny. Yo quería tocar un punto de lo que estábamos platicando con el bloque anterior, que se me hace como bien importante, ¿no? Nos cuentas de que estuviste como fluctuando entre meserear y tatuar, y trabajar y tatuar. Entonces, a mí me gusta mucho como ese mensaje, ya lo había platicado con ustedes antes, ¿no? De si de verdad lo amas, si de verdad quieres estar ahí, vas a hacer lo posible por aferrarte y por luchar y demostrar, ¿no? Que ese es tu lugar. Entonces a mí se me hace bien chido como poder dar ese mensaje de si amas algo, pues agárrate, aférrate, y si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Entonces está muy chido el hecho de que nos hayas como compartido eso y poderlo absorber también. Claro, pero pues igual no es para todos, ¿no? Porque puede haber una persona que ama el básquetbol, pero nomás no sabe jugar básquetbol y no le va a salir. Pero, pues sí, no intentarlo. No hay peor lucha que la que no se hace intentarlo. Si no se te da,
pues no se te dio, pero no quedó en ti. Diste todo para ver si funciona. No te quedaste con la espinita. Ajá, porque pudo haber pasado que hubiera tropiezos y no se me dio, a lo mejor no tenía el talento a lo mejor para dibujar sí, pero para tatuar no, como he visto muchos colegas que artísticamente están como en un nivel bien alto y en el tatuaje no se les da y por más que lo traten de amar, no se puede, pero sí, no se quedan en eso, ¿no? En desertar a la primera, más bien lo intentan. Y en ese tema de no desertar a la primera, ¿qué pasó por tu mente cuando empezaste a hacer los mal llamados chacharitas? Empezaste haciendo lo básico, que son un principio muy fundamental del tatuaje, hasta el momento de ahora llegar a hacer tu estilo, que es realismo a color, como tal. Antonio, te pregunto. La pregunta es, ¿por qué en su momento no dijiste, esto no es lo mío? ¿Cómo fue que llegaste a lo que haces ahora? Pues como hace rato te contaba, yo soy bien metódico para aprender. He intentado hacer varias cosas, como por ejemplo el gimnasio, el box, el tatuaje, la pintura, ¿no? Y siempre utilizo un mismo método, que es aprender desde muy abajo, primero las reglas, para tener unas buenas bases, ¿no? Entonces yo al principio pensaba, no puedo brincar como al realismo. Es más, creo que ni me llamaba la atención el realismo, era más la caricatura. No puedo brincar a hacer algo más porque, por ejemplo, yo admiraba mucho en ese entonces, me gustaba el trabajo de Mara y me gustaba mucho el trabajo de Nahual en aquel entonces, altos contrastes y colores. Y yo decía, quiero hacer lo que hace Nahual y lo que hace Mara, pero no me podía desesperar a intentar hacerlo porque todavía no me salió una estrella bien, unas letras, ¿no? Como era bien metódico, yo mismo me metí en la cabeza, a ver, primero que esto te salga bien y luego lo demás. Y hasta ahora yo no tengo problema y no me gusta llamarle tanto chácharas con los tatuajes chicos. Para mí, pues fue lo que me dio de comer al principio y lo que me sigue dando de comer ahora. Pienso que es lo que paga la luz, el agua. La renta, entonces, ¿no? Ya soy un poquito más selectivo en mis tatuajes, pero sí trato de si me sale algo pequeñito, pues lo agarro. Y no me gusta llamarle como la cháchara porque no es algo que no sirva, ¿no? Para esa persona es bien especial ese tatuaje. Entonces, si yo le llamo la cháchara a algo chiquitillo que es bien especial para esa persona, siento que le estoy faltando el respeto. Es muy buen punto. Sí, claro. Y ahora, tu cartera principal es hacer realismo. ¿Tuviste alguna formación especial o alguna educación especial para poder replicar un retrato? Sí. Primero, pues, porque mi papá era lo que hacía, retratos, estaba especializado en eso, ¿no? Pues como que algo así como que me metía en línea, ¿no? Primero el retrato, que el retrato de mi papá, que hacía retrato. Después llegó con Nahual, él no hacía retrato. No sé, a lo mejor yo mismo me fui dictando esa línea, ¿no? No me acerqué tanto a Nahual, me acerqué a Mara, él hacía retrato. Después entró otro tatuador que se llama Doso Resendiz, también hacía retrato, entonces iba a esa línea, ¿no? Como que me decía, jálate para acá, para el retrato. Yo con ellos platicaba, me acuerdo en aquellos entonces, yo también tengo un primo que pinta y yo les decía a Mara y a Doser, tengo un primo pintor y que ya falleció, que en paz descanse, que lo podemos agarrar de maestro, no sé si sepa mucho o poco, pero saben más que nosotros. Entonces, vamos a, porque sea un día a la semana, yo ya traía esa idea en la cabeza de un día a la semana hay que pintar, un día a la semana. Yo les decía a ellos, y no, pues que sí, resulta que pues ya traje a mi primo, ¿no? Y cuando llega y ve lo que nosotros estamos haciendo, mi primo se sintió intimidado porque yo recordaba las obras de mi primo de hace 10 años, ¿no? Sí. Y no me di cuenta que yo ya lo había pasado. Entonces, por consecuencia, imagínate, en esos entonces, Dosuer tenía más nivel que yo y Mara mucho más todavía. Entonces, me dio pena también con ellos porque si veían las obras de mi primo, iban a decir, eso nos va a enseñar. Y mi primo se sintió intimidado también por ellos, de que pues estaban haciendo cosas mucho mejor que mi primo, ¿no? Entonces, yo así como, se me cayó como mi proyecto de que estuviéramos los tres que éramos los que estábamos en ese estudio, que era Visiones. Y yo me empecé como a desesperar porque yo veía conocí como un nivel más allá.
más de San Luis, como tatuadores como Ángel Azul, Federico Ruiz, por mencionar algunos, ¿no? Robin Carpio. Entonces tenían una característica especial ellos, que eran la élite del tatuaje, todos eran artistas, pero más allá del tatuaje, artistas plásticos. Okay. Entonces empecé como a buscar quién me puede enseñar. Fui a la Escuela de Bellas Artes, no me gustaron los maestros, porque para que algo me convenciera me tenía que gustar como el maestro, ¿no? Que su nivel fuera así, que yo dijera, está bien, espectacular, de él quiero aprender. Entonces no me satisfacía, no me llenaban el ojo. En ese entonces empecé a ir a tatuar un poquito para Monterrey. El nivel estaba un poquito más arriba que en San Luis. Y empecé a ir para allá y empecé a aprender un poquito de ellos. Y cada que regresaba con un conocimiento nuevo y ya lo compartía con ellos. Oh, ya aprendí esto, lo otro. Sin querer queriendo ya conocí a un maestro. De pura casualidad fui a comprar unos pinceles o algo. Porque yo empezaba ya, bueno, nosotros, Mara y yo, ya empezamos a pintar por nuestra cuenta sin saber nada de medios, nada de nada. O sea, lo estábamos haciendo a ciegas prácticamente porque no sabíamos utilizar el material. Autodidactas. Conocí a este maestro, fui y lo busqué. Fue algo difícil porque, para empezar, eran mis primeras salidas. Nunca había salido de mi estado, ni siquiera del municipio. Entonces voy y era aventurarme a yo buscarlo en una ciudad tan grande como es Monterrey y a perder ese miedo, ¿no? De déjame acerco a esta persona. Para empezar, yo soy una persona un poco introvertida. Se me dificulta un poquito preguntar algo, pero era algo que yo quería. Entonces tenía que quitar esas limitaciones personales y acercarme. Me acerqué y un maestro que es una biblioteca enorme de conocimiento, una biblioteca autodidacta, porque él aprendió solo, pero algo que aprendí de él es que estamos en la era de la información. Ahorita todo está bien a la mano, Sí. Y él decía, es que ¿por qué voy a aprender de esa persona? Si él aprendió de esta persona que leyó este libro. Entonces él leyó el libro, se los comía, es un come libro, se lo comía y lo ponía en acción. Él fue el que más me llevó como al retrato así de esto es lo que vas a hacer y así lo vas a hacer. Y pues aprendí bastante de esa línea, ¿no? Que te estoy contando, de que todo iba así como alineado hasta llegar con Noé Garay, que fue, yo creo que ahora sí lo que me puso como en un nivel que yo decía, ahí era donde quería estar. Ok. No, vientos. Y dices que ya te aventuras, ¿no? De salir del estado, llegas a Monterrey, empiezas a aprender más, pero pues también sabemos, ¿no? Que tuviste ya tienes la oportunidad de ya tatuar en otro país, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué tanto como titubeaste o ya estabas como encarrerado? Fue bien difícil porque, para mí es bien difícil, por ejemplo, socializar, ¿no? Entre más me he encerrado un poco en el mundo del tatuaje porque para mí el crecimiento es como bien personal. Entonces voy, aprendo y llego a mi casa y me encierro un mes a pintar como loco, ¿no? Entonces como que me fui cerrando y a la hora de querer conocer algo o alguien, se me ha hecho un poco difícil. A raíz de que mi nivel subió, pues a algunos patrocinadores les gustó mi trabajo. Algunas marcas como, pues por mencionar, World Famous, Plan B, así. Entonces ellos me empezaban a llevar como a expos en el interior del país, ¿no? Se dio la oportunidad de viajar la primera vez a Cuba. Me invitaron a dar un seminario. Fue padre, pero fue mucho nervio porque yo iba con un grupo de amigos que son muy mis amigos, pero llevaban un ego muy alto, donde se la creyeron de que sí íbamos de maestros, que íbamos a enseñar a los cubanos. Sorpresa, los cubanos todos son universitarios, sí. Todos son estudiados y más estudiados y más estudiados. El tatuador que tú eligieras tenía doctorado, maestría. Entonces nosotros, la verdad, llegamos a hacer el ridículo ahí. Entonces, para mala suerte de nosotros, yo sí me preparé.
Yo sí un día antes estuve haciendo mi acordeón, algunas ayudas como visuales, todo eso, ¿no? Y en lo que yo hacía todo esto, ellos estaban en un bar. El día siguiente fue presentarnos al seminario y estos chavos era un desborde de ego o una mesa, vamos a decir así, ¿no? Estábamos todos sentados y es que yo, y no dejaban de hablar de ellos. Entonces íbamos como en turnos, ¿no? Y cuando llega mi oportunidad, yo bien intimidado, como ahora empecé también, y empecé, bueno, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar, me trajeron porque quieren conocer cómo hago las cosas, ¿no? Y empecé, ¿no? Y a sacar mis como diapositivas, y mis ayudas visuales. Tu acordeón. Y esto y lo otro, y me empezaron a aplaudir y eso me hizo soltarme un poquito porque me di cuenta que yo fui el único que hizo la tarea y que estaba haciendo las cosas bien, no porque estaba mi gran nivel, no, sino porque realmente fui a lo que me llevaron. Te tomaste la seriedad, ¿no? Para entregar algo. Lo dijiste como la ley de la ventaja también, ¿no? O sea, ya vas preparado y yo ya llevo como esto que me respalda y ¿dónde está lo demás, no? Sí, fue como fácil. Primero, pues es como difícil, ¿no? Como si te fueras a aventar un paracaídas, te llevas todo el nervio y llegas toda la noche pensando en eso y está todo de la fregada pensando eso, no duermes, al día siguiente en la mañana bien nervioso, vas en la avioneta bien nervioso, llega el momento y ya ni piensas, nada más te avientas, ¿no? Y piensas qué hermoso, ¿no? Y es algo tan sencillo y ya te sueltas, nomás te dejas ir. Así fue para mí, todo bien difícil, llegó su momento y en realidad pum, fluyó, como pues ahorita, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Para mí también fue toda la mañana, fue de la entrevista, les hubiera dicho que no, pues algo bien difícil, ¿no? Pero luego ya sucede y solo sucede. Está padre porque aparte estás compartiendo, ¿no? Y también compartes, te liberas, te expresas y no, siento que vamos muy bien. Claro. Después, pues me pasó algo bien loco, ¿no? Cuando me invitaron, antes de irme, me invitan a Cuba y yo digo que sí, pongo las fechas, nos dan pues la fecha, ¿no? Más bien, y el avión. Y unas semanas antes me dicen, me agarra otro patrocinio y me dicen, no, pues queremos que vayas con nosotros a China. Y yo, ¿qué? O sea, China, no, nunca me lo imaginé, ¿no? Sí, no, que necesitamos tu pasaporte, la China. Ya hasta cuando vi el pasaporte sellado y el boleto de avión, ya me la creí. Dije, esto está pasando, sí. Claro, qué chido. Me voy para Cuba y en el transcurso me dicen, ¿sabes qué? El vuelo sale tal día. Salí exactamente el día que yo regresaba de Cuba. Yo regreso a las 5 de la tarde y el vuelo sale a las 8. Entonces yo tenía que estar 3 horas antes del vuelo, ¿no? Para mi suerte todo fue exacto, porque 1 hora o 2 horas que se hubiera retrasado mi vuelo acá, pierdo el de China. Todo se acomodó, ¿no? Íbamos un poquito antes de ir en el avión, yo le mandé un mensaje a un amigo, llévame ropa, así al aeropuerto, porque yo nomás llego, agarro el avión y me voy para China. El otro avión, ¿no? Y pues así fue, ya nomás fue como, ya ni tuve tiempo de pensarlo, ¿no? Cuba, China, y luego pues si ya me fui a China, pues ya fui a Estados Unidos y ya fui aquí, ya fui allá, ya pensé, ya después de darle vuelta al globo ya nada es lejos. Sí, claro, no, qué chido, Te aventaste de la velocidad así, bueno, del avión. Sí. Te aventaste de paracaídas y llegando a tierra te volviste a aventar otra vez, güey. Y la neta, yo creo que regresas bien nutrido, tienes esa ventaja de que saliste, conoces y llegas hasta con más referencias visuales y más ganas de superarte porque ya viste un cabrón que ya está haciendo también esto y debe ser algo que te nutre bien cañón, ¿no? Sí, está chido porque, bueno, por ejemplo, en Cuba te digo que me pasó de que pues primero sí, yo traía un poco de ego, ¿no? Así voy a enseñarlos y todo. Y llegando ahí se me bajó un poco el ego porque pues yo veía a mis amigos como que sí llegaban como maestros, ¿no? Que se sentían maestros. Son bien mis amigos, pero yo sí lo veía mal y siempre lo cuento así como, la neta, y me incluyo, nos ganó el ego. Y cuando de repente veo que la expo allá es un poco rara. Es viernes y sábado. Y el viernes tatúan como los de fuera, los invitados. Y el sábado
tatúan los locales. Ajá. Entonces era como una especie de seminario volteado, ¿no? El viernes ellos aprendían de nosotros y el sábado nosotros de ellos. Bueno, cuando tocó el turno de ellos, hubieras visto todo lo que estaban haciendo. O sea, las porquerías que nosotros hicimos el viernes. Y el sábado, pues el ego así no lo bajaron, no lo aplastaron totalmente porque eran personas que pues no tienen, a pesar de estar a la misma distancia de Estados Unidos que nosotros, no tienen la posibilidad de estar consiguiendo el material tan rápido como nosotros. Nosotros nada más pedimos y lo tenemos. Es más, antes, cuando yo empecé, era lo pedías de Estados Unidos y venía, ¿no? Y era rápido. Y eso ahorita ellos lo que están viviendo y nosotros no. Nosotros ya tenemos el material aquí, incluso ya lo están fabricando aquí. Han sido muchos éxitos, considerándolo desde el punto de vista de tu trabajo. Has trabajado, ahora sí que muchísimas cosas, has aprendido muchísimas cosas, pero aparte de todo eso también debe de haber alguno que otro sacrificio, ¿no? No seas malo, ahorita que regresemos de este pequeño corte, nos cuentas cuáles han sido los sacrificios que te han llevado a hacer lo que ahora es Jonathan Betancourt, ¿vale? Claro. Ahorita regresamos. Esto es Entre Coyotes y Peyotes, colectivo SH444. Volvemos. Tiger Hands Tattoo Studio, desde Golden Valley, San Luis Potosí. Citas con Fer Peña al 4442 86 12 66 y con Linotipo al 4443 03 12 64. Síguenos en Instagram y Facebook. Banda, estamos de vuelta aquí en el podcast Entre Coyotes y Peyotes. Estábamos platicando con Joner, una plática muy chida que estamos teniendo. Hay muchos éxitos que has tenido a lo largo de tu carrera, pero no todo es siempre estar en la cima, ¿no? O sea, hace ratito hablabas de que la gente quiere hacerlo como en superputiza, ¿no? Quieren llegar al éxito en un tomo o hablar mucho del ego, ¿no? A la primera. Lo que mucha gente no ve de este tema o de este asunto particularmente es que tienes que tener muchos sacrificios para poder lograr lo que ahorita has cosechado, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué es lo que has tú sacrificado por este trabajo, ¿no? Por este oficio? Claro. Tenía un amigo que siempre me decía que estamos en la era del microondas, donde todo lo queremos ya, ¿no? Lo queremos hacer ya. Y afortunada y desafortunadamente lo tenemos. Todo está como al alcance de la mano. Te digo, es la era de la información. Todo lo puedes tener bien rápido. Incluso ya podrías no tener que ir a una escuela para aprender algo, ¿no? La información que tú quisieras está ahí en internet, en videos de YouTube. Lo que tú quieras hacer, armar una mesa, cómo desarmar un coche, cómo armar una máquina para tatuar, una pintura, lo que tú quieras, una receta para cocina, está ahí. Sí. Más que queremos todo bien rápido y ni siquiera somos para darnos el tiempo de buscar o instruirnos. Eso le ha quitado un poquito también como de lo interesante, la esencia. Sí. Ajá. No creo que tampoco como que todos tengamos que haber caminado un camino larguísimo descalzo entre espinas para llegar a hacerlo, ¿no? Cada quien tiene su proceso de aprendizaje. Algunos tenemos que pasar por un proceso difícil y otros fácil, ¿no? Conozco a tatuadores que en 2 años ya son a nivel mundial, ¿no? El caso de Joybax, un amigo mío que es un tatuador que tiene relativamente poco y es de los mejores de México. Y creo que a lo mejor estoy juzgando, pero no le ha costado mucho. En comparación de muchos de nosotros que nos ha costado bastante. Mi caso es el primero, cuando les contaba de que me fui a Monterrey a tomar clases de pintura, fue dejar a la familia que en ese entonces tenía, ¿no? Dejarlos por meses, porque yo me iba meses, o en el caso en ese entonces todavía estaba con Mara. Era, Mara, dame chance de faltar 2-3 semanas o un mes porque voy a ir a clases. Y me iba a tatuar a otro estudio en Monterrey para poder solventar los gastos de clases. Entonces el sacrificio era dejar mi familia, dejar mi ciudad y llegar allá. Y, por ejemplo, a veces era
hacía un tatuaje hoy chiquito y ganaba 700 pesos, por decir. Y eran 400 de la clase, 100 del taxi de ida, 100 del taxi de regreso y me quedaban 100 pesos para comer. O a veces ni siquiera me quedaban esos 100 pesos, ¿no? Y era comerme un hot dog, ¿no? Para alcanzar mi clase, porque lo principal era mi clase. Y yo decía, a esto vine a Monterrey a aprender, entonces no puedo venir a hacerme tonto porque a esto vine a aprender. Dejé todo allá, dejé la familia para aprender. Entonces sacrificaba tiempo, familia, el dinero. Eso fue como lo más importante que empecé a sacrificar. Un sacrificio no lo veo tanto como sacrificio, fue dejar de tomar. Dejé de tomar hace ya un rato, con unos 8 o 10 años creo. Desde que me salí de Visiones, dejé de tomar. Dejé de tomar porque creía que limitaba mis capacidades. Porque decir, si tomaba el viernes, el sábado ya me levantaba tarde, de mal humor, ya no dibujaba, ya no tatuaba. Con la misma intención. Con ese entusiasmo, ¿no? En tu 100%. Sí, ya era como ya nada más tatuar para que me pagaran y poderme ir a mi casita, Bámbara, a seguir comiendo y seguir tomando. Entonces a curarla y o conectarla. Sí, conectarla. Sí, es cierto. O sea, el alcohol, o sea, sí te merma, ¿no? Sí, pues yo no tengo nada en contra de las personas que toman, pero me he alejado mucho de esas personas porque, pues lo que digo, cada quien tiene su cotorreo y todos aprendemos de diferente manera. Hay personas como en el caso de mi papá se tomaba una cerveza para poder como relajar, pintar. Y yo no podía, ¿no? Yo si tomaba una cerveza se prendía la mecha y dejaba el dibujo, el tatuaje y ya vamos a pistear. Entonces no es tanto que sea un sacrificio, pero lo dejé de hacer. Otro fue el que sí me costó un poquito, fue dejar en parte de la salud, pues el cigarro, ¿no? Porque pues si quiero seguir haciendo esto, tengo que sacrificar también esos... ¿cómo se le llama? Satisfacciones momentáneas, alcohol, cigarros, mala alimentación, sedentarismo. ¿Por qué? Porque quiero seguir haciendo esto muchos años. Quiero, no sé, dejar de tatuar a los 50, 60. Hace rato platicaba con Mara y le decía, yo fui a Estados Unidos meramente a hacer dinero. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos... ¿Esto va a salir en Estados Unidos? No, ¿verdad? Sí, tenemos ahí algunos colegas en la Unión Americana, Dallas y Houston. Saludos. Para mí fue como la primera vez fui a Estados Unidos y empecé a hacer mucho dinero. Mi primer pensamiento fue, me voy a adelantar a mi vida. No sé, por decir, hacer 100,000 pesos... No los tengo, pero hacer 100,000 pesos me va a costar un año. En Estados Unidos me va a costar un mes. Entonces, si trabajo un año, voy a ganar $1 millón que me hubiera costado hacer 10 años. Entonces, voy a hacer un año y me sobran 9 para seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces, puedo hacer un tatuaje a la semana y meterle más al proceso, al proceso de aprendizaje, que es la pintura. Es como cuando un boxeador va a pelear, él se mete 4 meses al gimnasio para después pelear 30 minutos. El resultado es la pelea. Son 34 minutos, algo así. Pero lo importante no es la pelea, es la preparación, ¿no? Es igual en el tatuaje. ¿Cuánto nos preparamos para llegar al resultado del tatuaje? El tatuaje es el mero resultado, pero lo importante fue la preparación antes. Entonces, ahí hubo bastantes sacrificios. Fue alejarme de amistades, alejarme de vicios como... pues decía el alcohol y esos, ¿no? Y ahorita pues el refresco y eso que también merma bastante, ¿no? No quiero verme más adelante así como con diabetes, esto, que me afecte a la vista y ya pues tenga que dejar de hacerlo. ¿Qué otros sacrificios? Pues yo tengo algunos problemillas así como psicológicos, como pues algunos, ansiedad y esas cosas, ¿no? Entonces para mí es difícil relacionarme con personas. Sin embargo, uno de mis sacrificios es acercarme a esas personas para poder aprender, ¿no? Romper esas limitantes psicológicas. Para mí es bien difícil, pero lo tengo que hacer, ¿no? Acercarme. Hace poco conocí a un tatuador así muy alto renombre, David Jorquera. Y yo traía como un juicio que me hicieron, que alguien me pasó, ¿no? David Jorquera es bien mamón, David Jorquera es esto, lo otro, güey, ni te le acerques. Ok. Bueno, para empezar, el sacrificio del ego, ¿no? Rompí mi ego y fui así como chiquito. Hola, soy Jonathan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y esto.
pues resultó que era solo un juicio, porque no, era buen pedo, una persona muy seria, pero sin pedos de enseñar, soltaba así. Era como Noé Garay, como Mara, como maestros natos, que les preguntas, decía la esposa de Mara, les preguntas algo y te sueltan todo. Es así resultó ser David Jorquera. Entonces, si yo no hubiera hecho el sacrificio de romper ese como barrera psicológica o ese ego de acercarme a preguntar, no hubiera aprendido lo que aprendí. He aprendido así como bastantes ideales. A mí me interesa más aprender de una persona los ideales más que allá de su técnica, ¿no? Todos los tatuadores inyectamos tinta, entra y sale, movimientos en péndulo, en círculo. No vas a aprenderle nada más allá de eso. No hay nada que inventar. No hay nada que inventar, exacto. Entonces lo que le vas a aprender es de sus ideales. Cuánto tiempo dibuja, cuánto tiempo le dedica al proceso creativo antes del tatuaje, por qué lo hace, por qué tiene ese estilo, por qué eligió ese estilo, por qué eligió ese diseño para ese cliente, por qué eligió a ese cliente. Todo eso es parte de su personalidad y es lo que le vas a aprender a esa persona. Entonces, en parte de los sacrificios es todo eso. Es un conjunto como de todo. Lo económico también es duro porque ya lo hice un hábito. Ahorita ya no es tan duro, pero al principio a mí me gustaba que la playerita bonita, que la gorra bonita, ¿no? Tenis. Y ahorita es como ya no me importa. No me importa tanto traer como los tenis más chidos, la gorra más chida. Incluso a mí las playeras me gustan baratas, sin marcas, porque me voy a ahorrar una feria para comprarme una máquina más bonita. A mí me interesa más. Prioridades. Ajá, ¿no? sí, traer una mejor máquina que me haga todas las cosas más fáciles. Cuando yo empecé a tatuar era bobinas y al principio era como yo me pasé a rotativas y era muy difícil pasarte a rotativas porque era muy caro. Y yo me atrevo a decir que fui el primero aquí en San Luis en tener como rotativas, pero fue porque yo estaba como ahorrando. Yo quería tener la idea, ¿no? Yo quería tenerlo. Entonces esos sacrificios fueron difíciles. Y luego después, porque no sé, yo con las máquinas de esas de bobinas no me hallaba y no podía hacer ni siquiera una línea firme. Cuando fui pasando, ahora ya utilizo pen inalámbrica, ya todo bien fácil. Y por fin estoy logrando lo que quería lograr hace 10, 12 años. ¿Cuánto le dije que tenía tratando? 12 años, 11 años, algo así. Ya por fin lo estoy logrando. Lo que pude haber hecho hace mucho si hubiera tenido esa máquina, ¿no? Pero pues ya sí. es eso, cambiaste como parte de tu proceso y se está viendo el cambio en el resultado. Sí, ya se nota. El sacrificio ya se nota. ¿No? Y pues lo lograste, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría saber, ya tienes esta experiencia de cómo viste que tu proceso cambió, tu resultado evolucionó. ¿Existe algún consejo que quieras compartir? Yo creo que el consejo más grande sí que le puedo decir a la banda es primero quitarse la idea tonta de que ser empírico es ser mejor que ser estudiado. A la gente como que les da pena decir que le aprendieron a alguien más conociendo tatuadores en todas partes, y cuando les dices, órale, está bien chido lo que haces, ¿no? Ya sea pintura, tatuaje, lo que sea. Y luego la siguiente pregunta es, ¿dónde estudiaste? No, yo solo. Y te lo dicen con un ego de yo solo. Y a veces es como ganas de, pues estúdiale, ¿no? Porque sí les falta bastante. Me he dado cuenta que puedes llegar al mismo camino, sí o no. O sea, sí puedes llegar, pero si puedes sacar la ventaja de llegar primero, no por querer competir con los demás, sino llegar más rápido, lo puedes hacer como clases de pintura, una escuela. ¿Por qué no? La otra vez que platicábamos, tú que estabas en contra de las escuelas, yo no estoy en contra de las escuelas, porque más allá de cómo lucran, están enseñando un oficio que hace 10 años, sí, hace 15 años nadie te iba a enseñar si no eras su amigo. Sí. Y a mí se me hace padre que digo, lo chido que están haciendo esas escuelas, los de la vieja escuela o los que somos como término medio, como que nos llegaba a molestar un poquito porque sentíamos la competencia, ¿no? O competencia, no sé cómo se diga. Pero en realidad lo debemos ver como una motivación de, bueno, están saliendo tatuadores muy buenos. Yo cada que regreso veo que, por decir nombres, Mara, Carranza, de los artistas que me gustan, Mike, de Perla Negra, Losado, Robe, ya están saliendo muchos artistas muy buenos.
y pienso, tengo que echarle más ganas y tengo que utilizar la ley de la ventaja. Sí, ¿sí, claro. no? Entonces, el consejo es utilicen la ley de la ventaja. Si puedes hacerlo como prepararte un poquito mejor, hazlo y no dudes en hacerlo. A la hora del resultado te lo vas a agradecer a ti mismo. Ese sacrificio de hacerlo, de intentarlo, te lo vas a agradecer al final. Ni siquiera tu maestro. Yo estoy agradecido, por ejemplo, con Mara, con Noé Garay, con mi otro maestro Enrique Saucedo. Pero antes de estar agradecidos con ellos, estoy agradecido conmigo mismo de que yo me di la oportunidad de aprender. Sí, ¿no? De acercarte, ¿no? Ajá. Entonces no deben de tener miedo o no miedo, de quitarse ese ego, ¿no? De aprender de alguien más. ¿Qué tiene que le hayas aprendido a fulanito, a Vampiro, a Mara, al Sado, al Robe? O sea, ¿qué tienen? ¿No? Ellos nomás fueron un conducto, un medio de aprendizaje. El resultado eres tú, no quien te haya enseñado. Son una puerta, ¿no? O un puente, ¿no? Y tú decides si atraviesas o te quedas de este lado, ¿no? Sí. Al final de cuentas es tu decisión personal. Sí, pues ya, entonces ya nomás más adelante, cuando estés viejo, tú vas a decir, si hubiera aprendido de alguien más, me hubiera ahorrado muchos años. Sí, claro. O si te crees con la capacidad de aprender tú solo, ahí está YouTube, Google, o todas esas herramientas que están ya ahí. Es la era de la información. Las herramientas y la información está ahí. Ya si queda en uno si lo usamos o no. Bien, entonces. ¿Cómo es que te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo logramos concertar una cita con Joner? Pues prendiendo una vela San Juditas. No te quedas. Tengo citas. Salto de cabeza. Sí, tengo citas hasta el año que viene, como yo creo que para abril o mayo. Pero me pueden contactar desde ahorita como Jonathan Betancourt en Facebook, Jonerzote o Jonathan Betancourt en Instagram o en mi WhatsApp, que es el 44 45 51 11 38. Esperemos que lo vamos a pasar por ¿Van a aquí pasar para que por se aquí? vea. ¿Producción? Lo dijo muy rápido. A ver, ¿va de nuevo? Es 44 45 51 11 38. Sale. Pues un gusto, la verdad, todo lo que pudimos platicar aquí, la verdad, te aventaste, nos compartiste un chorro de información. Es lo que queremos aquí nosotros entre Coyotes y Peyotes, poder documentar, ¿no? Esa historia, el por qué, todo tu proceso, todo lo que ya estás haciendo, todos los éxitos que has tenido, la oportunidad que tienes de viajar, el motivar a alguien más, ¿no? Es lo que decías, eso ya también lo he platicado con un chorro de amigos. Ya nada más es cuestión de que de verdad te interese algo, de verdad te apasione, y todas estas recopilaciones, documentaciones, entrevistas, yo creo que pueden ser como un motor inspiracional bien bonito para alguien, que vean que estamos haciendo las cosas con amor, tratando de hacerlas lo mejor que podamos, siempre buscando como esa forma de aprender, ¿no? No estancarnos. Y por mi parte, muy agradecida de que te hayas aventado acá. Pues muchas gracias por invitarme. Igual un gusto estar aquí con ustedes. Y pues dar esa chance, ¿no? De compartir, que platicábamos hace rato fuera de cámaras con Mara, que era ¿de qué sirve tener esa información si no la vas a compartir? No, suéltala. ¿Para qué te la llevas? Suelta la información y pues sí, muchas gracias a ustedes. No, la verdad es que muchísimas gracias a ti. Sé que hay muchos temas que se quedaron en mesa que no pudimos platicar. Desafortunadamente el tiempo nos come, como casi en todas las entrevistas. Sí. Todas las personas que hemos tenido aquí en esta mesa nos han compartido su viaje, su rollo y la neta, qué chido que nos hayas compartido parte de, que te hayas abierto. Estamos muy agradecidos y la neta, pues seguimos deseando el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Nosotros somos Entre Coyotes y Peyotes, Pau de Ávila, Paulina de Ávila, Marcus Fraga y nuestro invitado Jonathan Betancourt. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.